primeras 6 horas de haber producido la lesión. Realmente un lavado pulsátil y profuso, generalmente se utiliza la regla de 3, ¿no? Donde en fractura expuesta a bustilo 1, 3 litros de cloruro, en la fractura expuesta a bustilo 2, 6 litros y fractura expuesta a bustilo 3, 9 litros, ¿no? Lo ideal es un lavado pulsátil a presión a chorro continuo para que por arrastre podamos hacer una limpieza de la zona de infección y de todas maneras debridar cualquier tejido, componente vitalizado o cualquier cuerpo extraño presente, ¿no? Si requeremos alguna cobertura de tejido, ideal realizarlo para evitar la exposición del hueso. Posteriormente realizar una estabilidad, por lo general utilizamos fijadores externos, ¿no? Y tratamiento posterior que vendría a ser antibiótico-terapia. La idea de la antibiótico-terapia es profiláctico, ¿no? Entonces, inicialmente, cuando tenemos una fractura expuesta a bustilo tipo 1, cefalosporina de primera generación, en este caso, cefalosporina de un gramo menos cada 6. Cuando tenemos una fractura expuesta a bustilo 2, a la cefalosporina agregamos un aminoglucosio, puede ser gentamicina de 80 cada 8. Y cuando tenemos un bustilo 3, tanto a la cefa como a la genta, le podemos agregar penicilina G sódica, ¿no? Cada 4. Entonces, como tratamiento para evitar la infección del Clostridium perfringens que me puede dar una fascitis necrotizante. Entonces, en este caso, lo ideal es dar un antibiótico profilaxis y se recomienda, las guías recomiendan solo por 72 horas o 3 días como máximo, ya que lo ideal o lo principal es la limpieza y debridación. Sí, o sea, si es que yo no hago una buena debridación y limpieza, por más que le dé un tratamiento antibiótico profiláctico más de 3 días, 4, 5, unas semanas, igual la infección va a estar presente. Hay que saber que no es un tratamiento, solo es profiláctico. Recording in progress. Lo ideal es realizar una debridación exhaustiva y solo 3 días de antibiótico profilaxis. Muy bien, vamos a hablar acá del compartimental. Ya sabemos las 5 P's, ¿no? Pero inicialmente la parestesia, pero la parestesia no es un signo cardinal, ya que toda fractura va a tener un grado de parestesia por el desplazamiento de los fragmentos óseos. O sea, se fractura una porción anatómica, ya sea pierna, tibia, muslo, entonces cualquier zona fragmentaria, los músculos que se encuentran unidos al hueso van a generar una tensión o contractura y por ende va a haber un cabalgamiento de interposición de los fragmentos y por ende va a generar una compresión a nivel nervioso y va a tener parestesia. Esa parestesia mejora cuando nosotros traccionamos, intentamos alinear e inmovilizamos como una férula. Pero el signo patognomónico de este síndrome compartimental es el dolor, pero el dolor tipo a la movilidad pasiva. Un dolor desproporcionado, no a nivel del foco de fractura, sino a nivel de una articulación aledaña. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tengo una fractura de tibia y yo veo signos de aumento de volumen, ¿no? Observo parte de frialdad, paciente que indica parestesia, pero yo diagnostico un síndrome compartimental si es que le hago un movimiento pasivo de los dedos y el paciente grita de dolor intenso, es decir, un dolor desproporcionado. Estoy ante un síndrome compartimental presente. La presión tendría que ser tercero, donde ya vamos a encontrar una alteración en la presión intracompartimental mayor de 30 milímetros. Y posteriormente ya con la alteración o la presencia de palidez, ¿no? Por llenado capilar mayor de 2 segundos. Posteriormente viene la parálisis del miembro afectado y luego ausencia completa de pulso, ¿no? Que puede generarme una complicación como síndrome de Wolman. Tenemos acá el síndrome compartimental diagnosticado. Muchas veces se podría utilizar este medidor intracompartimento, ¿no? De presión intracompartimental que muy pocos, en realidad, bueno, acá en Perú no lo tenemos. No sé si Caetano creo que tiene uno, pero más nosotros nos guiamos de la parte clínica, pero por temas de exámenes hay que saber pues, que una presión intracompartimental mayor de 35 a 40 milímetros ya me está indicando un compartimental como tal, donde va a aparecer recién las parestesias a 20 a 30, pero mayor de 35 o mayor de 30 es una compartimental presente. Hay que saber que en pacientes inconscientes, anestesiados, ¿no? Lo ideal pues es la clínica, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar en la clínica, tal vez por un paciente inconsciente o anestesiado, es muy probable que no encontremos algún dolor presente, ¿no? Pero si encontramos un edema, tensión y la disminución del pulso presente, entonces la vasotomía sería el tratamiento ideal porque estamos ante un compartimental. Entonces existe dos tipos de edema, el edema blando y el edema duro. Entonces muchas veces cuando hay una tensión marcada a nivel de la zona del miembro afectado, estaríamos ante un compartimental y por ende realizar una fasciotomía sería lo más ideal. La fasciotomía es la liberación de la fascia. Se corta la fascia para liberar la presión dentro del compartimento. Ustedes saben que el compartimento está conformado por un músculo
asociado pues a la porción ósea o una porción ósea, ¿no? Y dentro de esa porción o compartimento hay un paquete vascular nervioso y todo eso está cubierto por una fascia, la cual la fascia no es distendible, es decir, no se elonga ni se distiende. Es por eso que cuando hay un aumento de presión, la fascia no se distiende y puede generar compresiones a nivel nervioso o vascular. Entonces, idealmente cuando tenemos un aumento de volumen o todo fractura, inicialmente la inmovilización, ¿no? Pero si vemos que hay un aumento de volumen presente, podemos descomprimir un poco la zona del vendaje, elevar el miembro afectado, realizar movimiento digital para bombear un poco o drenar parte del edema presente, hielo local por 20 minutos cada 3 horas, lo ideal para disminuir un poco el edema, el hinchazón, y si ya no mejora ante ello, la fasciotomía, ¿no? Hay que observar también en sala de operaciones, muchas veces ingresamos, llegamos un poco tarde, donde podremos encontrar el músculo ya desvitalizado y podemos tener acá las cuatro leyes de Scully, en el cual observamos si el músculo tiene un color rojizo, es un músculo viable, si está pálido es no viable, contractilidad con el cauterio, que amamos un poco y si se contrae es viable, si no se contrae es desvitalizado. La consistencia, muchas veces con la pinza de disección comprimimos el músculo, si se degrada es no viable, si tiene buena tonicidad, viable. Y el sangrado, que es lo principal para determinar la viabilidad o no de un tejido. Siguiente pregunta. Hablamos un poquito de fracturas del miembro superior. En caso de una fractura de clavícula no desplazada en los adultos, el tratamiento es con cabestrillo. Y acá, niño de 4 años con llanto intenso, el examen no moviliza el miembro superior derecho, antecedente de haber sido jalado de la mano por un cuidador o por su madre. La radiografía no muestra fractura ni luxación, pero el niño se queja de mucho dolor. Y acá tenemos el diagnóstico que es la pronación dolorosa o codo de niñera, ¿no? O subluxación de la cabeza del radio. Hay que hablar un poquito de, ahorita vamos a hablar un poco de la fractura de clavícula. Esta otra pregunta, un niño de 60 años que sufre caída apoyando ambas manos en el pavimento. Al examen se encuentra dolor y aumento de volumen en ambas muñecas, con deformidad en dorso de tenedor a nivel de las dos muñecas. El diagnóstico más probable es fractura de coles. Muy bien. Hablamos un poquito de fractura de clavícula, como en fracturas del miembro superior, una de las fracturas más comunes, presentes en niños y en adolescentes, sobre todo por el traumatismo. Hablamos de un desplazamiento del mecanismo de producción, por lo general una caída del mismo nivel, apoyando el hombro sobre el piso, o un traumatismo directo a nivel del clavicular. Hay que saber que muchas veces estas fracturas tienden a tener trazo simple porque es un traumatismo indirecto cuando golpeamos el hombro sobre el piso, pero cuando es un traumatismo directo a nivel de la zona clavicular, por lo general tienden a tener fracturas complejas o tercer fragmento o comminutas. Entonces, en lo que respecta a manejo y tratamiento, existen algunos criterios relativos, o algunos criterios indicadores de cirugía y otros relativos, inicialmente pues por el desplazamiento de los fragmentos de la clavícula. Si tiene un desplazamiento o cabalgamiento más de 2 centímetros es quirúrgico. Si hay una lesión vasculonerviosa se tiene que operar. Si es una fractura de la clavícula y se expone o fractura expuesta también se tiene que operar, ¿no? Si hay una disociación escapulotorácica o en un hombro flotante también se debería operar. Entonces esos son criterios absolutos para una cirugía. Y lo relativo, bueno, ya de acuerdo a la longitud, ¿no? De acuerdo a otros componentes, ¿no? Asociados como fractura a nivel del miembro, del mismo miembro afectado, ¿no? Entonces, en lo que respecta a tratamiento quirúrgico, bueno, hay que saber que en los niños, por lo general, las fracturas no van a ser muy desplazadas. Las fracturas de clavícula no tienden a desplazarse, ¿por qué? Porque los niños tienen un periósteo bien grueso, bien redundante a nivel de la zona ósea, entonces cuando tenemos una fractura la clavícula no se desplaza mucho y siempre va a haber cierto contacto entre los dos fragmentos, lo cual va a permitir la consolidación de la fractura. Por ello que en los niños se tiende a colocar un tratamiento conservador, como es el vendaje en 8 que vemos acá en la imagen, ¿no? En algunos casos asociado a cabestrillo. En los adultos, cuando tienen fracturas y tienen criterios absolutos de cirugía, se plantea la utilización de placa y tornillos. Pero en pacientes que tienen fractura no desplazada, se requiere un tratamiento conservador, solamente el cabestrillo es lo único, o en realidad suficiente como para poder estabilizar. ¿Qué pasaba, no? Anteriormente se colocaba el vendaje en 8 y se veía pues que el vendaje, al ser venda como algodón, bueno, anteriormente o hace ya unos años atrás, unos 5 o 6 años, se colocaba pues vendaje en 8 con yeso, ¿no? Y muchas veces generaba pues neuropraxias de plexo o adormecimiento del brazo. Entonces se planteó corregir o mejorar ese tipo de vendaje en 8 pues con algodón y vendas. Pero este vendaje en 8 dado por vendas de algodón no generaba una estabilidad presente o continua, generando pues que fallara el vendaje, se extendiera el vendaje y al final el paciente terminaba
flexionando lo que es el tórax, los hombros, perdón, caídos, y eso generaba consolidaciones viciosas o acortamiento de la clavícula, no consolidación. Por eso que ahora simplemente se plantea la utilización del cabestrillo con la limitación pues a la elevación o reducción del hombro y con ello pues la consolidación de la altura. Por eso que cuando les pregunten o les hagan preguntas en los exámenes, tratamiento conservador en adultos, cabestrillo, tratamiento conservador en niños, vendaje en 8, ¿no? Más o menos esa vendría a ser la temática o el manejo para las fracturas de clavícula. Hablamos de fractura de húmero. La fractura de húmero es un hueso largo a nivel del brazo, en el cual podemos tener fracturas a nivel de la cabeza humeral, diaficiaria o el húmero distal. Entonces hay que diferenciar las zonas de fractura, saber que las porciones proximales y distales son zonas articulares. Y a nivel de esas zonas podríamos tener algún tipo de fractura, sobre todo en húmero proximal, fracturas complejas a nivel de la cabeza del húmero, ¿no? Mayormente dado en pacientes adultos mayores, mujeres, con caída directamente sobre el hombro, sobre el piso. Y eso podría generar algunos tipos de desplazamiento, ¿no? Tenemos, o hablamos de una clasificación de Nier, en el cual más o menos cataloga la cantidad de fragmentos lesionados en las zonas específicas como cuello quirúrgico, cuello anatómico, troquín y troquíter, que son 4 zonas. Si hablamos de Nier 1, de las 4, una sola zona afectada. Nier 2, de las 4, 2 zonas afectadas. Nier 3, de las 4, 3 zonas. Y Nier 4, las 4 de las 4. Y se habla que Nier 1 y 2, idealmente manejo conservador, y de 3 a 4, tratamiento quirúrgico. Y eso también me habla un poco pues del manejo quirúrgico que nosotros utilizamos, que vendría a ser placa y tornillos, ¿no? Para estabilizar o dejar congruente una zona articular o caries articular. Y si el manejo es conservador, simplemente con un cabestrillo se puede estabilizar. Fracturas diaficiarias se tienden a manejar conservadoramente, bueno, porque la zona del brazo es una zona donde tenemos regular masa muscular y es muy probable pues que cualquier deformidad presente o inclinaciones aceptables en varo valgo o desviaciones hacia adelante atrás ante curvatum o recurvatum se puedan corregir. En realidad me aceptan hasta unos 15 grados de varo valgo, recurvatum ante curvatum, acortamientos hasta 1 centímetro, ¿no? De acortamiento. ¿Por qué? Porque no hay mucha deformidad o evidencia simétrica si es que yo tengo un acortado un brazo sobre el otro, ¿no? O sea, no va a haber mucha alteración en lo que respecta a simetría. Y también funcionalmente no va a haber alteración. Entonces se podría manejar conservadoramente con un brace a nivel del brazo y una cabestrillo. Pero cuando se plantea el tratamiento quirúrgico, cuando tiene un desplazamiento marcado o cuando el mismo desplazamiento nos hace pensar que podría estar generando una lesión a nivel de la zona del nervio radial, hay que saber o hay que recordar pues que a nivel de la cara posterior de la diáfisis del húmero se encuentra el canal de torsión por donde va a pasar el nervio radial y muchas veces podemos tener alguna lesión a ese nivel. Eso hay que saber. Pregunta de examen también, les fracturas a nivel de la zona de diáfisis del húmero. Por lo general, el diagnóstico o el riesgo de una lesión en el nervio radiales podría presentarse. Entonces, en esos casos sí planteamos la exploración del nervio radial cuando hay un desplazamiento marcado o pensamos que el nervio se puede quedar atrapado a nivel del foco de fractura, liberar o encontrar o explorar el nervio para después hacer una fijación de la fractura. O si la fractura misma no me da un buen resultado de unión entre los fragmentos o no hay contacto entre los fragmentos de fractura o falla el tratamiento conservador, de todas maneras tiene que operarse. Y la fractura de húmero distal a nivel del codo, si no se desplaza, conservador con un yeso, pero si está desplazado o tiene más de 2 milímetros de desplazamiento, idealmente se tiene que operar. La zona del codo es una zona como tenemos mucha masa muscular a ese nivel y muchas veces alguna deformidad o alteración en la consolidación puede generar una limitación en la flexo-extensión del codo, ¿no? O la misma pronosupinación del antebrazo. Entonces lo ideal, como es una zona articular, ¿no? Donde genera pues contacto entre el olecranon con el húmero distal o el húmero distal con la cabeza del radio o el mismo radio con el olecranon para hacerme la pronosupinación, son zonas articulares que si se afectan podemos generar una alteración en la movilidad. Entonces, 100% quirúrgico si hay un desplazamiento presente a nivel del húmero distal. A nivel del antebrazo, y para recordar un poquito la pregunta que les hice de este niño, ¿no? Tenía 4 años. Lo general los niños tienden a tener una laxitud, ¿no? Eso es normal, tener laxitud, sobre todo pues porque los ligamentos y la masa muscular no está bien presente o bien fuerte. Entonces, muchas veces pasa que a los niños o los niños, bueno, tienden a jalarle el bracito contra resistencia del niño, es decir, el niño no desea ser jalado, que cae bruscamente y lo levantan fuerte. ¿Qué es lo que pasa muchas veces al realizar esa tracción o distensión del codo? Va a generar que la cabeza del radio se separe o se salga de la unión entre el húmero distal,
¿no? O la zona condílica humeral con la cabeza del radio. Entonces, se subluxa o se desplaza la cabeza del radio, generando pues un dolor sobre todo pues a la limitación a la pronación de lo que respecta al antebrazo o el codo. ¿Por qué? Porque como el codo, la cabeza del radio está subluxada, entonces hay limitación y dolor. Y bueno, entonces es lo que me hace pensar, porque muchas veces radiográficamente no vamos a encontrar un diagnóstico porque no hay mucha separación, o sea, no es una luxación evidente radiográfica, ¿no? Si nosotros más lo sacamos por la clínica y por el antecedente de realizar un movimiento de tracción o jalar la mano de un niño o un menor de manera brusca o fuerte, pensando pues que el niño, de todas maneras, no te va a indicar la zona de dolor, pero se va a quejar cuando quiere mover el bracito. Pasa mucho que el niño ni siquiera lo mueve el brazo o no te permite coger cosas. Pero una vez que tú realizas la pronación, porque en este caso a los niños les va a doler la pronación, pero después de realizar la pronación vas a generar que la cabeza del radio regrese a su posición y con ello podemos mejorar el tema del dolor y disminuir las molestias, ¿no? Posteriormente, pues una inmovilización, probablemente solamente con un cabestrillo, analgésicos, y esto va a mejorar. Vamos a hablar un poquito de la fractura de antebrazo. A nivel del antebrazo tenemos la luxofractura de Galeazzi, perdón, y Montegia, siendo la luxofractura de Montegia una fractura a nivel del tercio proximal de la diáfisis del cúbito con luxación de la cabeza del radio. Y Galeazzi una fractura a nivel del tercio medio o tercio distal de la diáfisis del radio con luxación del cúbito distal. En cualquiera de las opciones el tratamiento es quirúrgico, ¿no? No se podría tratar de manera conservadora ese desplazamiento porque va a persistir la luxación. Entonces, de todas maneras, debemos de manejar un procedimiento quirúrgico. Y las fracturas que se pueden manejar de manera conservadora, la fractura de Coles o de Smith, ¿no? Estas son fracturas a nivel de la zona metafisiaria. ¿Qué es la zona metafisiaria? Es la zona más cercana o es donde termina la diáfisis y llega a formarse la parte o el tercio distal del radio, ¿no? Esta zona está compuesta por tejido esponjoso. En realidad, todas las zonas metafisiarias son bien sensibles porque tienen componentes esponjosos en su conformación y por ende le da mucha más fragilidad, ¿no? Una fractura de este nivel puede generar desplazamiento. Si nos caemos apoyando la mano sobre el piso o la palma de mano sobre el piso, vamos a llevar o generar un desplazamiento de todo el fragmento distal hacia el dorso de la mano. Por ende, podemos generar a nivel del dorso, el desplazamiento, una convexidad a nivel del dorso, que me va a dar la apariencia cuando yo tengo un tenedor y lo pongo boca abajo, ese llamamos torso de tenedor o fractura de Coles, o cuando nosotros nos caemos apoyando el dorso de la mano sobre el piso y no la palma, llevando todo el mecanismo de producción o la fuerza hacia la zona palmar, ¿no? Llevamos todo el fragmento distal del radio a la zona palmar y vamos a generar a nivel del dorso una deformidad, una concavidad, que se llama también dorso de bayoneta, ¿no? Que más o menos la bayoneta es una escopeta antigua donde podías colocar el mentón para hacer un disparo a nivel del mango de la escopeta. Entonces, esa concavidad nos hace pensar en un dorso de bayoneta o una fractura de Smith. ¿Cuál es la característica en ambas de Coles y Smith? Que ambas se manejan de manera conservadora. Es decir, como es una fractura a nivel de la zona metafisiaria, no requiere una cirugía, simplemente una manipulación para reducir la fractura y posteriormente la colocación de un yeso, ¿no? Un yeso braquiopalmar que vendría a ser un yeso que va desde la base de los dedos o cabeza de los metacarpianos hasta el tercio proximal del brazo con el codo de 90 grados. ¿Cuándo se opera una fractura radial? Cuando compromete la carie articular. Es decir, cuando tenemos fractura asociada a compromiso de la carie articular, de todas maneras se tiene que operar porque posteriormente, si no se trata, podría generar un dolor por una artrosis postraumática. Entonces, lo ideal pues, es realizar un tratamiento quirúrgico. Se habla que una articulación, como ya repetí, se debe operar cuando tiene más de 2 milímetros de desplazamiento. Esta es una deformidad, ¿no? En dorso de tenedor, también llamada fractura de Coles. Y esta es una deformidad en bayoneta, o también llamada fractura de Smith. Hablamos un poquito de la luxación del hombro. Vamos a ver acá de deformidades a nivel del hombro. Inicialmente, pues, la articulación del hombro es la articulación más móvil del cuerpo. O sea, me permite generar rangos de movimientos marcados como abducción, aducción, rotación interna, externa, retrapulsión, antepulsión, circunducción. Y al ser una articulación móvil, al ser una articulación más móvil, también más inestable, ¿no? Y tienden a luxarse, se tiende a luxar mayormente al realizar un movimiento de abducción y rotación externa brusca.
Entonces, si es que hago la abducción y rotación externa brusca, la cabeza del húmero se sale hacia adelante, entonces me genera una luxación. Y lo que va a generar, pues, un dolor, limitación a la movilidad, ¿no? Y en el traslado del húmero distal hacia la parte anterior podría generar una lesión. Lesión de acá, a nivel del cuello quirúrgico, pasa un nervio, que vendría a ser el nervio axilar o circunflejo, que muchas veces cuando se distiende o se separa la cabeza del húmero, genera una tracción o distensión o compromiso de ese nervio axilar. Y nosotros lo podemos corroborar cuando tenemos pues una hiperalgesia a nivel de la cara lateral del hombro o la limitación en la separación del brazo sobre el tórax, es decir, el mecanismo de abducción mínimo que genera el deltoides sobre el brazo. Entonces, siempre hay que descartar una lesión del nervio axilar o circunflejo cuando tenemos una luxación anterior del hombro. En este caso, ideal antes de hacer una reducción, radiografía. Si es que yo no hago una radiografía, es muy probable pues que si es que yo realizo la manipulación y encuentre una fractura o pueda generar una fractura, el paciente nos culparía a nosotros si es que hemos hecho la manipulación sin una imagen previa de que nosotros hemos fracturado al paciente. Entonces, lo ideal es primero radiografía y después la manipulación para hacer el diagnóstico. Entonces, radiográficamente, teniendo el diagnóstico, manejamos una reducción, tenemos la maniobra de Kocher, que es la más común que se pregunta, donde se realiza pues una tracción sostenida, lo que se hace es una reducción, rotación externa, aducción y rotación interna, todo manejándolo mediante tracción. Tenemos técnica de Stimson o también la tracción contra tracción y posteriormente después de la reducción, la utilización de un cabestrillo por 4 a 6 semanas para inmovilización del hombro. Muy bien, vamos a hablar un poco de miembro inferior, perdón. Acá tenemos pues una pregunta donde hay una señora que sufre una caída de miembro inferior en flexión, aducción y rotación interna, y el diagnóstico más probable es luxación posterior de cadera. Entonces hay que saber las posiciones. Hay que hablar un poco del tipo de presentación. Nosotros cuando hablamos de luxación posterior, hablamos de una posición púdica. ¿Qué es la posición púdica? Cuando el paciente no deja ver su zona genital. Y las luxaciones anteriores tienden a tener una presentación impúdica. ¿Cómo así? La presentación pública, al tener una paciente que no deja ver su zona genital, lo que hace es generar una rotación interna y aducción. De todas maneras, puede haber un acortamiento o no del miembro afectado, pero eso me hace pensar en una luxación posterior. Hay que recordar púdica con posterior, púdica no deja ver zona genital y anterior impúdica sí deja ver su zona genital, y acá lo encontramos en esta imagen con abducción y rotación externa presente, ¿no? Esta es una luxación anterior de cadera y esta es siendo la posición púdica, en realidad que no deja ver su zona genital, luxación posterior de cadera. Maniobra de reducción. Tenemos la técnica de Alice, tenemos la técnica de Stimson, ¿no? Y acá hay unas subclasificaciones que hay que recuerden, ¿no? Y también repasen, bueno, cuando, en este caso para el ENAM y también para residencia, donde suelen preguntar mayormente esto. Hay que saber que el posterior o las luxaciones posteriores tienen mayor porcentaje de presentación, teniendo un subtipo o subclínica de presentación como luxación posterior ilíaca y la otra es isquiática. Hay que saber que la ilíaca es donde va a ser el desplazamiento más marcado, donde la cabeza en la parte posterior tiende a ascender y muchas veces podríamos tener alguna lesión del nervio ciático a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aducción y rotación interna del miembro afectado con acortamiento, porque es un desplazamiento más marcado. En lo que respecta a la luxación isquiática, ahí lo único que vamos a encontrar es aducción y rotación interna, pero no vamos a encontrar un acortamiento presente o evidente, pues porque a nivel del isquium no hay mucha separación o alteración en longitud como tal. Vamos a encontrar en las anteriores la presencia o la ubicación en la posición impúdica del paciente. Ya tenemos dos tipos, la púbica y la obturatriz, siendo la púbica la presencia de lo que respecta a reducción y rotación externa. Y en lo que respecta a la luxación obturatriz, vamos a encontrar la cadera en abducción, rotación externa y flexión. ¿Por qué flexión a este nivel? Porque se tensa el psoas ilíaco y va a generar flexión de la cadera. Es la única zona donde vamos a encontrar inflexión. El resto se encuentra en extensión completa la cadera como tal, sin limitación ni extensión. En este caso, es muy probable que esta presentación sea una luxación anterior de tipo obturatriz. Muy bien, mujer de 90 años, otra pregunta, sufre caída en decúbito lateral derecho, presenta incapacidad funcional, acortamiento, rotación externa de la extremidad inferior derecha, equimosis alrededor de la cadera. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Idealmente, pues cuando nosotros evaluamos un paciente con limitación a la movilidad
después de una caída y presencia de sangrado o equimosis alrededor de la zona de las partes blandas, hay que pensar en una fractura. Radiográficamente, pues, la presentación clínica de un acortamiento con rotación externa después de un traumatismo a nivel de la cadera, vamos a pensar en una fractura intertrocantérica. ¿Por qué intertrocantérica? Porque las zonas de inserciones musculares a nivel de la cadera se van a presentar, sobre todo a nivel del trocánter mayor, donde se inserta el glúteo medio, va a generar un ascenso y rotación externa del miembro afectado, y la inserción del psoas ilíaco a nivel del trocánter menor genera también el ascenso del miembro, lo cual va a generar el acortamiento y la rotación externa marcada. Es muy distinto cuando tenemos fracturas intracapsulares, por ejemplo, a nivel del cuello, el cuello del fémur, donde no hay mucha rotación ni acortamiento, no hay mucha alteración en la posición, simplemente hay un acortamiento presente, pero más no rotaciones presentes ni marcadas. A diferencia pues, de fracturas extracapsulares como las intratrocantéricas o subtrocantéricas, donde sí tienen una clínica de presentación evidente. Esa es la idea para poder diferenciar. ¿Y por qué no son luxaciones anteriores? Bueno, por la presencia pues, asociada del equimosis, ¿no? Dada por una fractura que más me hace pensar en esta lesión. Cuando son fracturas acetabulares, igual, ¿no? Tampoco va a haber mucho desplazamiento como tal o alteración en la posición. La que más me hace pensar en un desplazamiento marcado y alteraciones en la ubicación y asociada el equimosis a nivel de la cadera es la fractura intertrocantérica del fémur. Vamos a ver acá un poquito de este tipo de luxaciones que hablamos un poco, cuáles complicaciones podríamos tener, ¿no? Lesiones, por ejemplo, a nivel del ciático, del nervio ciático, fracturas a nivel del acetábulo, fracturas mismas del cuello del fémur. Acá tenemos la diferencia entre fracturas intracapsulares y extracapsulares. Las intracapsulares son aquellas que se presentan por dentro de la cápsula articular o dentro de la cápsula articular. La cápsula tiende a ser formada por ligamentos, ¿no? El ilio femoral, isquiofemoral o pubofemoral a nivel de la zona de la cadera. Entonces, ¿hasta dónde llega esa zona capsular? Hasta la base del cuello. Y de la base del cuello hacia la cabeza vendrían las fracturas intracapsulares. Tenemos fracturas a la base del cuello, bases cervicales, fracturas transcervicales a nivel de la zona del cuello mismo, o subcapitales que vendrían a ser en la base de la cabeza, o capitales como tal, ¿no? A nivel de la presencia de la cabeza femoral. Esas fracturas a nivel del cuello tienden a generar una alteración en la vascularidad de la cabeza del fémur. ¿Por qué? Porque se lesionan las arterias circunflejas anteriores y posteriores, o mediales y laterales, lo cual va a generar una alteración en la irrigación de la cabeza del fémur. Por ende, pueden generar una necrosis vascular. Lo mismo que las complicaciones de una luxación de cadera, ya sea anterior o posterior, también generan una distensión de estas zonas vasculares, por ende van a generar también, o podrían generar una necrosis vascular de la cabeza femoral al tener una luxación. Es por ello, pues, que se determina en qué casos realizar un procedimiento quirúrgico conservador, que después vamos a hablar de ello. Fracturas extracapsulares tienden a tener nulo el tema de una necrosis vascular. Estas fracturas, al encontrarse fuera de la cápsula articular, van a ser de dos tipos, las intertrocantéricas y las subtrocantéricas. Intertrocantéricas, que van fracturas del trocánter mayor al menor, por ello que tienden a tener mayor desplazamiento presente, como esta, ¿no? Este es el dibujo de la pregunta: acortamiento y rotación externa dada por el glúteo medio que se inserta en el trocánter mayor y el psoas ilíaco a nivel del trocánter menor. Y eso va a generar el ascenso de todo el miembro, generando la rotación externa y el acortamiento. Y las fracturas subtrocantéricas, pues que a nivel de esta zona se insertan los aductores y también pueden generar una torsión. Hay una clasificación de Garden en fracturas intracapsulares, donde podemos determinar qué tanto está en compromiso la vascularidad de la cabeza del fémur. Entonces tenemos Garden 1, donde vamos a tener una impactación en valgo. ¿Qué quiere decir valgo? Cuando la cabeza del fémur mira hacia arriba, ¿sí? Entonces, nosotros consideramos esta fractura la más estable. Muchas veces el paciente llega incluso a la emergencia caminando, refiriendo dolor a nivel de la cadera, pero como está impactada la fractura no hay mucha molestia o limitación. Posteriormente, a veces estos tipos de fracturas a veces son difíciles de hacer un diagnóstico solamente con radiografía, y a veces ameritan una tomografía para llegar al diagnóstico, ¿no? Las tipo 2 ya vendrían a ser unas fracturas completas a nivel del cuello. Las tipo 3 ya es una fractura completa con inclinación o impactación en varo. Miren esta zona en varo donde el cuello, la cabeza femoral, perdón, mira hacia abajo. Y la tipo 4 es un desplazamiento completo. Entonces, entre la 1 y la 2, el riesgo de necrosis es menor. 3 y 4 ya la necrosis está presente o evidente.
¿Por qué me indica esto? Es como un pronóstico. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos realizar una reducción de la fractura del cuello del fémur en pacientes menores, ¿sí? Menores de los 65 años. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos colocar una prótesis en paciente menor de 65 años, nosotros colocamos como un tope de acuerdo al tema funcional de un paciente. ¿Qué quiere decir eso? Vendría a ser un paciente menor de 65 años, un paciente que todavía tiene cierta carga laboral, ciertas responsabilidades que atender. Entonces es un paciente que si le coloco una prótesis va a generar un desgaste progresivo de la prótesis, a diferencia de un paciente mayor de 65 años que por lo general tiene que tener una vida más calmada, una vida más sedentaria, y por ende la prótesis no va a tener un desgaste precoz y me podría durar mucho más tiempo. Entonces, lo ideal es ese lapso de tiempo. Entonces, yo podría ofrecer menores de 65 años la osteosíntesis. ¿Con qué fijo una fractura de cuello fémur? Con los tornillos canulados o una placa que vendría a ser esta placa de HS. Pero más común en exámenes que les pregunten tornillos canulados. ¿Cómo se ponen o se colocan los tornillos canulados? Vendrían a ser unos tornillos con rosca en su última porción del tornillo. Inicialmente pues se colocan unas guías que vendrían a ser estas agujas Kirchner. Idealmente la posición vendría a ser en una pirámide invertida, es decir, de manera triangular invertida la zona de la pirámide, colocando un tornillo solo en la parte inferior y dos tornillos a nivel de la porción proximal, con la finalidad de que de generar una compresión a nivel de la fractura. La idea de esos tornillos condelados es reducir la fractura, generar compresión y permitir una consolidación de la fractura. Siempre se plantea un salvataje en pacientes menores de 65 años. Si es que por A o B hemos llegado tarde o ya vemos un desplazamiento marcado o ya vendríamos a tener un agarre en tipo 4 ya con un desplazamiento presente, entonces se le habla al paciente que se eleva, propone el chance de reducir la fractura, pero el riesgo de una necrosis es evidente, ¿no? Y es muy probable que se presente a futuro, pero siempre se le da un chance. Ya cuando son pacientes mayores de 65 años, el plan en ellos ya no sería la osteosíntesis, sino la colocación de una prótesis. Entre las prótesis que tenemos, las prótesis parciales y las totales. Las parciales vendrían a ser aquellas que solamente hacemos un recambio de la cabeza del fémur, y las totales vendrían a ser aquellas que se recambia tanto el acetábulo como la cabeza femoral. Funcionalidad o en quienes utilizo tal o cual, ideal pues en pacientes que son mayores de 65 años, pero que todavía tienen cierta actividad, que realizan cierto deporte, o hay un test que se llama test de Servo, en el cual nosotros hacemos las preguntas del paciente si requiere algún de apoyo para poder deambular, ya sea andador, muleta, bastón, si es un paciente pues, o silla de ruedas, o si es un paciente que solamente realiza actividad intradomiciliaria y no extradomiciliaria, o si es un paciente que tiene alguna comorbilidad marcada, o si es un paciente que se vale por su cuenta o tiene algún cuidador a su cargo. Entonces, todas esas preguntas me hacen saber si es un paciente activo o inactivo. Entonces, para pacientes activos, la prótesis total es lo ideal. Para pacientes ya con cierta carga de inactividad y también por los riesgos que podríamos o podría presentar el paciente al colocar una prótesis total, se plantea esta prótesis parcial. ¿Y por qué esta prótesis parcial es para actividad? Porque si usted fémur de acero quirúrgico, contacto con el hueso, generando una protrusión de esta cabeza de la prótesis parcial, generando una protrusión, reabsorción, y muchas veces llega a protruir hasta la zona interna de la pelvis. Es por eso que ideal colocar en pacientes con menor actividad. Y muy pues por la prótesis total en pacientes con menor actividad, de todas maneras tiene una durabilidad por más tiempo. El tiempo de vida media de una prótesis, ese es aproximadamente los 15 a 20 años, si es que se cuida más o se cuida bien, ¿no? En algunos casos 10 a 15, pero el lapso del tiempo de vida media es 15 años. Siguiente pregunta, ya para terminar el tema de ortopedia infantil, vamos a ver, para confirmar una displasia de cadera a los 5 meses de edad que debemos solicitar. Hay que saber que actualmente los estudios de una displasia congénita de cadera se catalogan de acuerdo a las edades. Inicialmente, pues, se pensaba que a los 6 meses era el punto de corte, de menor de 6 meses ecografía, pasado a los 6 meses radiografía, pero actualmente, pues, se está planteando en menor tiempo, estamos hablando del punto medio de corte 4 meses, menos de 4 meses eco, pasado a los 4 meses radiografía. ¿Por qué? Porque la radiografía nos va a permitir pues, evidenciar de mayor proporción el tema de los núcleos de ubicación a nivel de la pelvis ya presentes, y por ende poder hacer ciertas mediciones para llegar al diagnóstico de alguna displasia de cadera.
diferencia pues de los 4 meses donde todavía no tenemos mucha nucleosificación a nivel de la pelvis y muchas veces podríamos crear algún falso positivo, falso negativo con el examen de estudio. Entonces, de 4 meses para arriba, radiografía. Entonces acá tenemos paciente de 5 meses, por eso se le pidió la radiografía. Otra pregunta, paciente de 3 meses de edad con diagnóstico de luxación congénita de cadera. El tratamiento más indicado, arnés de Pauling. Hay que saber identificar estas lesiones, perdón, estas alteraciones de acuerdo a edad. Entonces, para ello les he traído este cuadro. Vamos a empezar algunos diagnósticos clínicos. Inicialmente, la displasia es un niño que aún no deambula. Vamos a encontrar algunos signos. Cuando nosotros hacemos la atención primaria del recién nacido, ¿no? Que lo hacemos pues en el intraoperatorio, en el parto, lo hace el pediatra, por lo general es una maniobra de Barlow y Ortolani. ¿Qué es lo que me indica en lo que es el Barlow? Generar una compresión, ¿no? De las caderitas, flexionando las caderas y flexionando las rodillas, generando o intentando luxar las caderas y posteriormente generar una maniobra reductora que vendría a ser el ortolani, que vendría a ser la abducción de las caderas. Entonces, cuando yo luxo las caderas con Barlow y reduzco con ortolani, voy a palpar entre mis dedos, tanto el medio como el anular, un clic, ¿sí? Voy a palpar un chasquido que me indicaría pues que la cabeza del fémur se redujo. Entonces me hace pensar o me hace sospechar en una displasia congénita de cadera. Posteriormente a ello tengo que hacerle un estudio, ¿no? Como ya mencioné, el screening de diagnóstico de una ecografía, ¿no? Para determinar pues este tipo de displasia. Nosotros, de acuerdo al método de Graf, determinamos el ángulo alfa y beta para ver pues cuál es el grado de displasia que pueda tener el paciente. Lo ideal, el de la toma, ¿no? En semanas, así como se tiene pues un screening para poder hacer un estudio, por ejemplo, en los pacientes gestantes, ¿no? Para descartar alguna alteración morfológica antes de las 21 semanas o alguna alteración genética 12 semanas. En lo que respecta a los niños, el tiempo ideal para hacer un screening de displasias entre la cuarta y sexta semana de vida del niño. Entonces, si inicialmente se hace un screening y se corrobora la displasia entre el mes al mes y medio de nacido del niño, y con eso podemos dar o iniciar un tratamiento. En pacientes que ya deambulan o caminan, ha pasado el tiempo de 4 meses, la radiografía sería lo ideal. Hay niños que ya deambulan o están gateando, ya tienen mayor fuerza o tonicidad, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Otro tipo de signos, como el signo de Galeazzi, que vendría a ser la flexión de las caderas y flexión de rodillas, paciente alineado correctamente para flexionar las caderas, y lo ideal es determinar la longitud o relación de altura entre las rodillas. Si una rodilla está más descendida que la otra, entonces me hace pensar que a nivel de la cadera hay un desplazamiento o displasia o luxación que me haga pensar en una alteración a ese nivel. Y la marcha entre el embur, que vendría a ser el bamboleo de la cadera o de la pelvis, dada por la hipotrofia o hipoplasia del glúteo medio y menor. Sí, hay que saber que hay preguntas relacionadas a ello. Glúteo medio y menor vendría a ser la hipotrofia de los músculos que me pueden generar esa marcha entre el embur. Vamos a ver los subtipos. Nosotros clasificamos los tipos de displasia, el término displasia como tal, el término subluxante y luxante. ¿Quién me determina ese criterio de displasia, subluxación o luxación? Entonces nosotros realizamos una radiografía. Lo ideal es realizar dos tipos de tomas, la anteroposterior del pelvis, pasada el cuarto mes de vida, o la de von Rose, que vendría a ser la apertura de las piernitas, ¿no? Hacemos una posición en ranitas o abducción de las caderas, con la finalidad de que, inicialmente, en la anteroposterior determinar algunas líneas, la línea de Perkins, que vendría a ser ubicarse en el borde super externo del acetábulo, tras esta línea. La otra línea es Henry, que vendría a pasar a nivel del cartílago triradiado. El cartílago triradiado vendría a ser la unión de los tres huesos que forman el hueso coxal, que vendría a ser el ilíaco, el isquio y el pubis. Estos en su unión tienen cartílago de crecimiento, y es por ello que no se observa en la radiografía, y por ahí pasa la línea de Perkins. Y el arco de Shenton, que no está dibujado acá, pero se traza en el borde superior del agujero obturatriz o obturador y por el borde interno del fémur proximal. La idea es que tenga una congruencia este arco para determinar que es una cadera estable. Entonces, ¿qué es lo que trazamos acá? Hindenburg me permite a mí determinar el grado de displasia. Con ello voy a trazar otra línea a nivel del punto borde supero interno del acetábulo para determinar un ángulo. En ángulos, lo ideal es que tengan entre 25 y 21 grados al año y pasado los 2 años menos de 21 grados. Es lo ideal.
Entonces, si yo tengo un niño que tiene 30 grados al año, entonces de todas maneras es un grado displásico, o 28 o 27 es displásico. Personalmente, yo intento que los niños al año tengan menos de 21 grados. Es lo ideal, siempre hay que pecar de exceso, no darnos por sentado que si tiene 24, 23 se podría manejar ahí. No, si tenemos ese laxo o chance que podríamos mejorar hasta 21, hasta antes de cumplir los 2 años, plantearle terapia física, manejo para poder disminuir ese ángulo acetabular. ¿Qué es lo que se quiere con estos manejos que nosotros planteamos? Entonces, bueno, antes de pasar al manejo, hablemos un poquito de la otra radiografía, von Rosen. Cuando yo trazo esta línea de von Rosen, voy a trazar una línea de la parte del centro de la diáfisis del fémur y tiene que ubicarse en el centro de rotación, que es lo más ideal. Muy bien, vamos a hablar acá un poquito de Guillain-Barré y hablamos para determinar el ángulo acetabular. Ahora vamos a hablar de Perkins. Perkins, al trazarme estaría en el cuadrante, perdón, en el borde superexterno del acetábulo. Lo ideal acá es medir o evidenciar dónde se encuentra la cabeza del fémur. Entonces, la cabeza del fémur tiene que estar por dentro de la línea de Perkins. Si yo al trazar la línea de Perkins trazo la cabeza del fémur, estoy hablando de una cadera subluxada. Y si cuando yo trazo la línea de Perkins, la cabeza está por fuera de la línea de Perkins, entonces es una cadera luxada. Lo ideal, si es que yo trazo Perkins y Guillain-Barré, me formo un cuadrante a nivel de la cadera, lo ideal es que se encuentre en el cuadrante inferomedial o inferointerno, ¿sí? Pero si es que la cadera o la cabeza femoral se encuentra en el cuadrante superexterno, es una cadera luxada, como en este caso, ¿no? Miren, en el cuadrante superexterno está la cabeza del fémur, es una cadera luxada. Manejos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero realizar en el manejo? Lo ideal en el manejo de una displasia de cadera, a ver, ustedes saben que todos los niños tienen un proceso de remodelación ósea por la presencia del cartílago de crecimiento. Entonces, el cartílago de crecimiento nosotros podemos moldearlo, podemos darle una forma para poder mejorar su conformación ósea. Muchas veces pasa que pues, los niños en huesos largos a nivel del radio, cúbito, fémur, lo manejamos con un yeso porque como tiene cartera de crecimiento es como si tuviéramos una plastilina que está doblada y la jalamos de los extremos. Entonces me permite generar una alineación y al final al remodelar el huesito termina siendo un hueso como normal. Esa remodelación ósea en los huesos largos se va perdiendo hasta pasado el sexto año de vida. Pero ¿qué pasa en los niños con displasia? Como está conformado el acetábulo por el cartílago irradiado, ¿no? Conformado por los tres huesos que forman el hueso coxal, ¿se puede moldear ese hueso coxal, ese acetábulo? ¿Se puede moldear? Sí. ¿Tiene remodelación? Sí. Pero se puede plantear esa remodelación hasta máximo el año y medio de vida. En algunas literaturas dicen ya hasta el año. Solamente esta etapa me permite realizar una remodelación del acetábulo por el cartílago de crecimiento. Es por eso que los procedimientos quirúrgicos más complejos de corrección de displasias, pasar el año y medio ya vendrían a ser los quirúrgicos por osteotomía. Entonces, dicho eso, cuando tenemos un niño recién nacido con esta displasia congénita, el manejo es el más simple que colocar las caderitas en abducción. Cuando yo coloco las caderas en abducción, estoy generando la unión de la cabeza del fémur con el acetábulo. La cabeza femoral siempre va a ser circular, pero el acetábulo no siempre. Entonces, al yo mantener la cabeza circular unida con el acetábulo, voy a generar la concavidad normal del acetábulo. Es decir, voy a mejorar o disminuir la displasia solamente colocando en abducción las caderas. ¿Y cómo lo logro eso? Con un arnés de Pauli. El arnés de Pauli me permite mantener la abducción de las caderas. Claro que tengo que ir regulando progresivamente para evitar una hiperflexión y hiperabducción que podría llegar a una necrosis vascular, ¿no? Entonces siempre ir controlando conjuntamente con ecografías mensuales, ¿no? O cada 2 meses para determinar la evolución del manejo. Si es que yo no hago un buen manejo hasta el cuarto o quinto mes de vida, el otro tratamiento o diagnóstico, supongamos que tengo un paciente con displasia el quinto mes de vida, el otro manejo ya sería la colocación de yesos pelipedios, ¿no? ¿Cómo lo colocamos esos yesos pelipedios? Hay que determinar, ¿no? Muchas veces podemos asociar el yeso pelipedio solo a colocación de yeso o lo otro sería con liberación de tejidos o partes blandas. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros hacemos la radiografía y evidenciamos que tenemos la displasia del tipo displásico, pero cuando hago la toma en Monrose en la cadera se reduce excelente. Entonces lo que yo planteo es la colocación de un yeso pelipedio por 12 semanas. ¿Qué pasa si es que yo tengo una subluxación de la cabeza del fémur y en abducción, cuando hago la toma de von Rosen, persiste aún la subluxación? Entonces yo
pienso que puede haber algunos tejidos que estén generando esa alteración en la ubicación de la cabeza del fémur, y lo que hago es una abertura o incisión anterior de lo que respecta a nivel inguinal para liberar algunas partes blandas. Liberamos, por ejemplo, el psoas ilíaco, lo elongamos aductores. También hacemos una artrotomía, es decir, entramos a la cápsula articular para elongar la cápsula. Retiramos el tejido, hay un tejido graso que se llama tejido pulvinar entre el acetábulo con la cabeza, también lo retiramos, ¿no? Entonces, algunos componentes que me van a impedir la reducción de la cabeza del fémur dentro del acetábulo, una vez liberado de ello, radiografía intraoperatoria, tomamos la imagen en abducción, se reduce OK, colocamos el pelvipedio por 12 semanas. ¿Qué pasa si llega un niño pasado el año de vida? Muchas veces ya pasa el año y medio y tenemos grados complejos de displasia, mayor de 30 grados, 28 grados. Entonces, ¿qué planteamos? Ya la corrección con osteotomía. La colocación de la osteotomía o corrección con osteotomía vendría a ser un corte a nivel de la porción o porción supracetabular, para disminuir el ángulo acetabular descendiendo el techo del acetábulo y disminuyendo su inclinación. ¿Sí? Entonces, las osteotomías se plantean pasar el año y medio de vida porque no me van a generar una remodelación ósea el cartílago trirradial, y por ello que tenemos que realizar un procedimiento quirúrgico. Si yo planteo solamente la colocación de un yeso pelvipedio, no voy a tener una mejoría como tal, y es por ello que se plantea pues la corrección quirúrgica. Otra pregunta: ¿cuál es el riesgo de afrontar a mediano plazo pacientes con fracturas expuestas no asistidas de forma inmediata? Como ya les comenté a inicios, una fractura expuesta, si es que no se trata en las primeras 6 horas, es decir, no se hace una liberación, una limpieza y irrigación en las primeras 6 horas, pasaría una herida contaminada a una herida infectada, y por ende podríamos generar el riesgo de una osteomielitis. Toda la osteomielitis vendría a ser la infección del hueso. Hay etapas en las cuales se considera aguda, subaguda y crónica. Estamos hablando de 0 a 2 semanas aguda, 2 a 4 semanas subaguda y más de 4 semanas crónica. ¿Y cuál es la diferencia, no? Vamos a catalogar acá aguda y subaguda en un solo patrón de aguda. Como tal, acá vamos a ver que la diseminación, por lo general en las osteomielitis agudas, vendría a ser dada más en niños, sobre todo en pacientes con algún proceso de infección sistémica, la diseminación de la bacteria se ve por vía hematógena hasta llegar a la zona metafisiaria del hueso largo. ¿Qué pasa en la zona metafisiaria? Es una zona de mayor vascularidad porque está cerca del cartílago de crecimiento. Entonces llega ahí la bacteria, coloniza la zona metafisiaria, replica la zona bacterial y va a generar pues la presencia de secreción purulenta marcada a nivel del hueso, que genera un aumento de la presión intraósea, y posteriormente la presencia de una fístula puede ser generada un absceso internamente en el miembro afectado o una fístula cutánea hacia afuera. El paciente pues va a generar una alteración sistémica, alteración del sensor, muchas veces alza térmica, BCG y PCR elevado, ¿no? Y demoramos con desviación a la izquierda. Entonces son alteraciones marcadas en el cual acá sí se plantea el tratamiento de una profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Pues que es una bacteria que puede generar alguna alteración sistémica, ¿no? Y podríamos cobrar la vida. Entonces, es que no se trata a temprano tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea en tratamiento antibiótico? Lo que es oxacilina con clinda, porque la bacteria más común es Staphylococcus aureus. En lo que respecta a las crónicas, ya vendría a ser la cronicidad de una infección, una herida que contaminó un hueso, o muy probable una fractura expuesta que no se trató de manera correcta, y pasa pues que se redujo, se fijó la fractura, se estabilizó, y posteriormente, pasado el mes de tiempo de procedimiento quirúrgico, empezó a generar una secreción purulenta por una fístula, ¿no? Empezó a generar un eritema a nivel de la zona de infección, a nivel de la zona de la herida operatoria, perdón, y posteriormente empezó a drenar secreción purulenta. Vamos a tener procesos, episodios de secreción presente, procesos de activación e inactivación de la secreción de la osteomielitis, ¿no? Muchas veces también esa osteomielitis podemos encontrar en zonas donde tenemos unas úlceras o exposición del hueso, o en alteraciones de irrigación, ¿no? Como diabetes por enfermedad obstructiva arterial. Ese es el diagnóstico de una osteomielitis crónica, donde vamos a encontrar internamente, a nivel del hueso, lo que es el secuestro óseo, y en la parte externa, a nivel de la zona ósea, lo que es el involucro, ¿no? Es una zona en realidad desvitalizada, es un hueso necrosado internamente. Es por ello que, asociado al involucro y la zona del secuestro, no me va a permitir el acceso de los antibióticos. Por más que le demos vía oral o endovenoso, no vamos a erradicar solamente con un antibiótico esa infección.
Entonces, en lo que se plantea en osteomielitis crónica es retirar esa zona del secuestro y parte del involucro para tener una mejoría. Y entre las bacterias, osteomielitis aguda, como le dije, ¿no? Estafilococcus aureus es común, ¿no? De 0 a 2 meses, menores de 5 años, pasar los 5 años igual. Y en postraumáticos, pseudomonas y anemia de paranocítica, por lo general, salmonella. Acá vamos a catalogar un poquito también otro tema como es la artritis séptica aguda, donde vamos a encontrar pues que la bacteria ya no llegó a la zona metafisial, sino llegó a la vascularidad intraarticular, generando un aumento de volumen a nivel de la articulación, eritema, dolor, limitación en la movilidad, que muchas veces se puede diagnosticar o pensar en una osteomielitis, sí, o confundir, porque como la zona metafisial está cerca de una articulación, de todas maneras va a haber una posición antiálgica de la articulación afectada. Al igual que una artritis séptica, también el paciente tiene una posición antiálgica de la articulación para no movilizarla por dolor. Pero acá el diagnóstico más claro para una artritis séptica es la sinovitis transitoria o artritis reactiva. ¿Qué es lo que genera esto? Se trata de un niño que tuvo un proceso de infección, ya sea bacteriano, viral, de vías respiratorias altas o sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En 2 a 3 semanas antes tuvo ese episodio de infección y posteriormente empieza con un aumento de volumen en una articulación, ya sea cadera, rodillas o cualquier zona articular, que es más común cadera y rodillas en estos casos, lo cual genera un dolor a nivel de la zona de la articulación, aumento de volumen, edema, ¿no? Pero cuando le hacemos una ecografía no vemos de aspecto purulento a nivel del tejido y muchas veces el BCG-PCR no está muy alterado, ¿no? Entonces, el paciente igual se le inicia antibiótico profilaxis y más o menos al tercer a quinto día disminuye ese aumento de volumen por sí solo, ¿no? Y generó el descarte pues, de una artritis séptica. ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, toda articulación tiene un tejido sinovial que es un tejido inflamatorio, ¿no? Articular. Cuando tenemos un proceso inflamatorio en una zona aislada o externa, ¿no? En la articulación, generamos un proceso en aumento de este tejido sinovial inflamatorio dentro de la articulación, lo cual al tener una proliferación de tejido sinovial genera la producción de mayor líquido sinovial y por ende el proceso de esta sinovitis, que posteriormente con el paso del tratamiento y con el reposo respectivo disminuye su producción del líquido sinovial y por ende desciende el proceso inflamatorio como tal en la articulación. A veces pasa que por pecar de exceso entramos y hacemos una artrotomía o hacemos una incisión a nivel articular para descartar una artritis séptica, porque es mejor pecar de exceso, ¿no? Y que luego lamentarnos. Y muchas veces pues sale el líquido sinovial normal, ¿no? Sin características de inflamación como tal o pus, que me va a hacer una artritis séptica. Y muchas veces pues se interviene en sinovitis transitoria. Entonces, siempre ideal pues tener un diagnóstico de los parámetros de infección. Y entre los parámetros de infección el manejo ideal inicial pues de diagnóstico de la artrocentesis, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, hacer una aspirada a nivel intraarticular para retirar el líquido. Ese líquido podemos observar de manera clínica, nada más el color o el aspecto puede ser turbio para hablar de un grado séptico o ligeramente amarillo, ¿no? Amarillento, que me va a empezar un proceso inflamatorio como tal. Lo ideal es que una articulación o líquido salga de manera clara, ¿no? Otros factores que me hagan pensar en un cuadro séptico, mayor de 50.000 leucocitos en la tira reactiva o una glucosa menor de 20. Entonces, estos factores de glucosa menor de 20 y mayor de 50.000 leucocitos, de todas maneras es cantada una artritis séptica y por ende tenemos que realizar una artrotomía, mal lavado y limpieza. ¿Por qué? Porque las complicaciones pueden ser graves, ¿no? Si es que no hacemos un manejo rápido, podemos tener una necrosis o reabsorción de la zona articular y posteriormente una artrosis posterior presente. Muy bien, espero les haya